El jerarca del Ministerio de Hacienda, Novia Costa, insistió en la Comisión de Asuntos Hacendarios en que trasladar recursos para el pago de intereses en el 2024 para atender la crisis de seguridad que vive el país generaría efectos fiscales. Esto ante la pregunta de la diputada Paulina Ramírez sobre si se opone al traslado de recursos para seguridad. Yo quisiera nada más, señor ministro, hacer una primera pregunta. ¿Usted se opondría a que esta Asamblea Legislativa reasigne partidas para efectos de la seguridad pública, sabiendo la emergencia nacional que estamos pasando en este momento? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una valoración mucho más sencilla de la pregunta que usted me hace, y es ¿cómo estamos priorizando? El gobierno invirtió 22.000 millones más en el Ministerio de Seguridad Pública, y eso quiere decir que sí le interesa la seguridad. Lo que yo sí creo es que el proceso de priorización que hizo el Poder Ejecutivo no tuvo un espejo en el Poder Judicial, en donde no se hizo ese proceso también. Los diputados acordaron el lunes, en la reunión con los miembros de los Supremos Poderes, presentar una serie de modificaciones al presupuesto para trasladar 20.000 millones al pago de intereses de la deuda para atender las necesidades de seguridad ciudadana. Acosta aseguró que se deben analizar las prioridades y se han invertido 22.000 millones más para seguridad. El legislador Jonathan Acuña señaló que las mociones que toman recursos de la partida de intereses no tienen implicaciones en el superávit primario y que varias fracciones se comprometieron a priorizar el tema de seguridad. Compartimos varias fracciones, espero que todas, pero sé que varias fracciones definitivamente compartimos que hay que priorizar, y la situación que pasa el país en materia de seguridad, así como el Ejecutivo puede estar realizando esfuerzos, también la Asamblea Legislativa quiere sumarse a esos esfuerzos, y hay que priorizar, y en materia de seguridad hay que invertir en el corto plazo para poder hacer frente a la situación que pasamos, en una crisis grave, y eso implica también dotar de estos recursos, por ejemplo, al OIJ, que acá mismo vino y se sentaron y nos lo señalaron, pero también hay que invertir en seguridad con visión de futuro, y por eso hay que aumentar también la inversión en materia de cultura, en materia de educación, porque eso también es invertir en seguridad futuro, y poniéndole en la balanza. Sé que acá, bueno, el señor ministro podrá tener opiniones divergentes en esto, pero ciertamente, dichosamente tenemos mociones, unas que toman los recursos del CAF, que podrían tener estas implicaciones sobre el superávit y también las implicaciones sobre la regla, y otras que lo que hacen es tomar recursos de la partida de pago de intereses, que no tendrían estos efectos ni sobre el superávit ni sobre la regla fiscal. Entonces tenemos esas dos opciones. Creo que hay una entonces que puede resultar menos compleja en sus consecuencias. La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, señaló que espera que no falle la bola de cristal de la oposición y que factores externos no afecten los cálculos del presupuesto. Cisneros afirmó que el gobierno le está asignando 22.000 millones más a seguridad. 22.000 millones para seguridad, 72.000 millones más para pensiones, 74.000 millones más para educación, que es otra gran preocupación muy válida de esta comisión, y ahora 30.000 millones más para vivienda. Entonces, yo lo que quiero hacer hincapié ante los costarricenses es justamente eso. Este es un gobierno responsable. Qué fácil sería, simple y sencillamente, empezar a tirar la plata por todo lado y seguirnos endeudando más y más. ¿Cuánto más queremos endeudarnos? Es la pregunta que yo siempre les he hecho a ustedes. Y cuando ustedes dicen que le van a dar más plata a seguridad, no es cierto. No es cierto, como yo les he dicho a ustedes, es que la piñata es mucho más amplia que eso. Los confites van también para las asociaciones de desarrollo, para cultura, para las municipalidades, para la NAME, para la Cruz Roja, para el DIE, para el YAFA, para el CONAI, para la Defensoría, para el CUC, para el FES. Eso no tiene nada que ver con seguridad. Nada que ver con seguridad. Así que no es cierto que la principal motivación de ustedes es acabar con la ola de criminalidad que hay en el país. Yo creo que a los costarricenses hay que hablarles con franqueza, mirándolos a la cara, y eso no es correcto. Entonces, don Nogui, yo desde ahora cruzo los dedos para que a estos diputados no les falle su bolita de cristal. El diputado Eli Feinsack del Partido Liberal Progresista aseguró que se está perdiendo el control del territorio nacional. No es necesario tener una bolita de cristal para saber que llevamos, ¿cuántos dijo? 712 o 717. 716 asesinatos a la fecha. Yo creo que el problema va mucho más allá de la cantidad de vidas que se han perdido en esta ola de violencia que se ha salido de control en lo que va del año. Es un problema mucho más serio, es un problema de que como país estamos perdiendo el control del territorio nacional. Hay
puedo decir provincias enteras, por lo menos una, en la que básicamente ya no hay control gubernamental, donde las cosas suceden porque hay otras fuerzas nefastas que están detrás de todo lo que se mueve. Y eso representa un problema mucho más serio, porque ya no es solo el tema del narcotráfico, es el tema de que nos estamos convirtiendo en un Estado fallido. Y entonces, aquí buscamos recursos, como ya lo han dicho varios diputados, para ver de qué manera ayudamos a fortalecer esa lucha contra la criminalidad, para ayudarle al gobierno a recuperar el control y la soberanía sobre la totalidad del territorio nacional. Y cuando yo hablo de soberanía, yo no estoy hablando de esos conceptos de los años 70 y que todavía se siguen aplicando. No, yo estoy hablando de que el gobierno tenga control sobre la totalidad del territorio nacional. Aquí la amenaza no es exterior, la amenaza está adentro del país, ¿verdad? Y son las bandas criminales que hacen las cosas de una manera mucho más eficiente y eficaz que lo que puede el gobierno, y en parte por falta de recursos. Por su parte, la diputada Melina Hoy del PUSC consultó sobre los recortes al Fondo de Subsidio de Vivienda. Una vivienda digna no es una preocupación de las diputaciones, sino de muchísimos costarricenses. En un oficio enviado desde el 4 de mayo por don Andrés Romero, se le indica a don Dagoberto Hidalgo que el presupuesto para el Fondo de Subsidio de Vivienda era de 159.723 millones. Sin embargo, don Luis Alberto Ábalos, el director de FODESAP, dijo aquí en esta comisión y en actas que eran 162.000 millones. Pero el presupuesto que actualmente hay para FOSUBI es de 132.000 millones. Es un recorte de 27.000 millones de colones. ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo, ministro, que no se le están asignando la totalidad que le corresponde a FOSUBI? Porque 15.000 millones de esos los utilizamos para dárselos al Patronato Nacional de la Infancia, porque los niños son importantes. Y 15.000 se lo asignamos a las becas de Avancemos, porque es importante que se mantengan en las escuelas. Esa es la razón. Pero a diferencia de los años anteriores, que se les recortaban los recursos, este año se le dieron más recursos. Se aumentaron en alrededor de 37.000 millones de colones, más de lo que ejecutan normalmente. Los legisladores aprobaron una moción del expediente 23.926, segundo presupuesto extraordinario, con la finalidad de pasar 600 millones de colones al Ministerio de Seguridad, con la finalidad de reparar patrullas.